Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy voy a explicar el libro de El poder confiar en ti de Kurt Gallete. Es un libro increíble que realmente te puede llegar a aportar muchísimo, ya que trata el tema de la confianza en uno mismo y de la autoestima y te hace entender de que cuando tú confías en ti mismo realmente eres más feliz y puedes hacer más feliz a otras personas también. Por eso que realmente te puede llegar a aportar mucho tanto a tu persona como a la gente de tu entorno. Por eso te diría que estuvieras muy atento a esta explicación porque voy a tocar los temas más importantes de todo este libro y lo voy a dividir esta explicación en 6 partes diferentes, en 6 capítulos diferentes. Y el primer capítulo sería, el autor lo describe o lo explica como el arte de vivir conscientemente. Es decir, de que hay muchas veces de que la gente no es capaz de vivir en el momento presente, de que la gente está como angustiada por el pasado, por lo que ya ha pasado y preocupada por el futuro de las cosas que aún no han pasado. Por eso que tenemos que entender de que el presente es lo único que tenemos, de que no tiene sentido poner nuestro foco ni nuestra energía en el pasado, ni tiene tampoco sentido poner nuestro foco, nuestra energía en algo que no podemos controlar, como puede ser lo que puede llegar a pasar en el futuro. Muchas veces nos preocupamos por cosas que realmente nunca llegan a pasar. Por eso, lo único que tenemos es el presente y lo único en lo cual nos tenemos que centrar es en ese presente. También, muy importante el hecho de que si tú realmente quieres cambiar las cosas en tu vida, si tú realmente crees que no tienes esa confianza en ti mismo y quieres cambiar eso, si quieres cambiar las cosas en tu vida, tienes que cambiar las cosas en tu vida, tienes que hacer que las cosas cambien. Y para hacer que las cosas cambien, tienes que realizar tú mismo un cambio interno, tienes que tomar una decisión interna para accionar congruentemente con acabar teniendo ese cambio interno y por lo tanto después ese cambio externo. Y para ser capaz de realizar ese cambio externo y ese cambio interno tenemos que tomar esa decisión en el presente y dejar a un lado esas emociones negativas que nos impiden llevar a cabo ese plan de acción para conseguir ese objetivo y también ese ego interno que nos hace pensar no en los deseos de nuestro yo esencial, sino en los deseos más momentáneos o más placenteros, pero que realmente no nos van a dar esa felicidad a largo plazo. Y detener ese ego, que obviamente es difícil eliminar todos esos deseos, tenemos que como mínimo tratar de educar ese ego para que nos influya negativamente lo menos posible. Entonces, tenemos que conectarnos con nuestro yo esencial, con los deseos de nuestro corazón, con los anhelos de nuestro corazón y a partir de ahí actuar en consecuencia, actuar en congruencia con la consecución de esos objetivos o de esos anhelos. También tenemos que tomar una decisión respecto a cómo queremos vivir. Podemos vivir de dos maneras: confiando en la vida o confiando, o no confiando en la vida, o realmente viviendo desde el miedo. Entonces tienes que tomar una decisión respecto a cómo tú quieres vivir y ser consciente de que el miedo te lleva a una parálisis, te lleva a un estancamiento, te lleva a un decrecimiento de tu persona. Pero eso tienes que elegir tú cómo realmente tú quieres vivir y ser consciente de que lo más importante en la vida es sentirse bien y poder llegar a hacer sentir bien a los demás. Y ser consciente de que cuando tú realmente te haces sentir bien, eres capaz de hacer sentir bien a los demás, pero es que además es algo muy positivo para ti porque vas a acabar atrayendo más cosas que te van a seguir haciendo sentir bien. Además, este es un punto muy importante el que acabo de decir y este otro que voy a decir ahora también. El tema de que mucha gente piensa de que cuando nos dedicamos tiempo a nosotros mismos es un acto de egoísmo, pero en verdad el autor describe este tiempo para nosotros mismos como el mayor acto de generosidad que existe, tanto para ti como para los demás, ya que por lo que acabamos de decir, porque cuando tú te haces sentir bien a ti mismo, tú eres capaz de hacer sentir bien a los demás. Justamente por eso no es un acto de egoísmo, sino que es el mayor acto de generosidad que tú puedes hacer tanto para ti como para tu entorno. También entender de que para amar a una persona, de que no tenemos que hacer muchas veces lo que nosotros creemos que la persona, lo que nosotros creemos que sería lo mejor para la persona, sino que tenemos que ponernos desde su punto de vista, desde su piel, para realmente poder llegar a entender a esa persona y ayudar a esa persona, pero de la manera que ella quiere que se le ayude y sobre todo creer y confiar en que ella realmente, si quiere conseguir un cambio, puede llegar a conseguirlo y confiar y darle esa confianza en ella que a lo mejor incluso ella en este momento no tenga. También el autor describe el concepto de que hay mucha gente que no vive despierta, de que hay mucha gente de que se preocupa por la muerte, pero hay muy poca gente que se preocupa por la gente que está muerta en vida, la gente que realmente no tiene ilusión, no tiene emoción, no tiene motivaciones, realmente no le mueve nada y que
lo único que hacen es pensar demasiado y que ese exceso de pensamiento le lleva a un exceso de análisis y ese exceso de análisis le lleva a una parálisis. Entonces, claro, realmente no llega a conseguir nada en su vida porque solo piensan, solo le están dando vueltas a las cosas y el centrarse en ese algo que quizás no pueden controlar le lleva a hacerse sentir mal y es justamente lo que estamos diciendo de que no es lo que tenemos que buscar. Que lo que tenemos que hacer es vivir, ser feliz. Y el autor te describe el tema del éxito, de que es la felicidad como tal, pero que para adquirir esa felicidad tienes que ser capaz de desarrollar tu propio potencial, de que todos tenemos un potencial tremendo, pero tremendo, y que justamente por eso no tenemos que ponernos excusas respecto a lo que podemos llegar a conseguir. O sea, Albert Einstein, por ejemplo, se decía de que creo que era como que un 10%, o sea, que solo había utilizado un 10% del potencial de su cerebro. O sea, este tipo de datos de una persona tan importante y tan relevante en la historia del planeta, pues nos da un poco la visión realmente del potencial que realmente tenemos y del poco potencial que realmente nosotros creemos que tenemos. O sea, que esa comparación entre lo que creemos que podemos conseguir y lo que realmente podemos conseguir por el potencial que tenemos es una comparación pues increíblemente distante entre un punto y otro, porque como decía Henry Ford, si realmente crees que puedes hacer algo y crees que no puedes hacer algo, pues en ambos casos estás en lo cierto, pero no por el hecho de que realmente seas capaz o no, sino por la creencia que tú tienes respecto a que tú eres capaz o no. Además, el autor le da obviamente la importancia de tomar esa decisión, como hemos dicho antes, de comprometerte contigo mismo, de comprometerte con ese crecimiento personal y ser consciente de que aunque tú te comprometas a realizar ese cambio, tienes que intentar ser feliz en ese proceso, ser feliz en ese camino, ya que el premio no es el resultado, sino que el premio es el proceso, es la persona que tú te conviertes en el proceso, en ese camino. Entonces, que tienes que ser feliz mientras estás yendo a por ese objetivo, pero que tu felicidad, justamente eso, que no dependa de la consecución de ese objetivo, que aprendas a ser feliz en ese camino y aprender a guiarte por esa sabiduría interior, por ese yo esencial. También la importancia de tener una mentalidad positiva, de no ser, o sea, hay mucha gente que cree que ser positivo es realmente vivir feliz siempre. Ser positivo no es vivir feliz siempre ni que le pase todo cosas buenas, sino que es simplemente tener una mentalidad positiva respecto a lo que a ti te pasa. O sea, no te pasan todo cosas buenas, pero sí que le ves el lado positivo a las cosas. O sea, al final no es lo que te pasa, sino la reacción que tú tienes a lo que te pasa. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, el tener ese tipo de mentalidad, el vivir también con entusiasmo, el no ver las dificultades como algo malo o los fracasos como algo malo, sino como un paso más de ese camino para conseguir esa consecución de ese objetivo. Y que cuando se nos den esas dificultades o esas situaciones, que las afrontemos y que las afrontemos desde esa confianza y no desde ese miedo, como hemos dicho antes. Y ser consciente de este punto también es muy, muy importante, de que el mayor proyecto en tu vida eres tú. Por eso que mucha gente no trabaja en sí mismo porque, primero, o no se atreve o no le ve la importancia de trabajar en sí mismo. Pero cuando tú realmente entiendes que tú eres el proyecto más importante en tu vida, realmente comprendes de que es imposible o es totalmente incongruente no dedicarte tiempo a ti mismo y no dedicarle tiempo a esa felicidad que tú tienes que conseguir interiormente si tú eres el proyecto más importante en tu vida. Entonces, este sería el primer punto. Ahora el segundo es un punto también fundamental de entender y que realmente si llegas a entender este punto puede cambiar tu vida realmente. O sea, puede cambiar tu vida realmente, te lo puedes creer o no, pero puede cambiar tu vida totalmente. Y trata el tema de que creer es crear. O sea, trata el tema un poco por encima de la física cuántica y de la importancia de los pensamientos, de que los pensamientos al final son cosas, por el tema de que un pensamiento desprende vibraciones. O sea, todas las cosas en el universo están compuestas por átomos, pero la partícula más pequeña no es el electrón, sino que son las vibraciones, y que todas las materias y todo, o sea, absolutamente todo, desprende vibraciones, y que justamente por eso los pensamientos son cosas. Y esos pensamientos acaban atrayendo más pensamientos y más acciones y más situaciones y más personas acordes con esos pensamientos. Por eso destaca la importancia tremenda de los pensamientos y de que tenemos que ser capaces de
trabajando nuestro consciente de manera consciente, acabar reprogramando nuestro subconsciente para poder llegar a conseguir de manera inconsciente pensar de manera positiva, para acabar atrayendo inconscientemente esas situaciones y esas personas que nos van a hacer seguir sintiéndonos bien y seguir consiguiendo nuestros objetivos. Entonces, justamente el libro te dice eso, de que el pasado o el presente que tenemos a día de hoy es el resultado de los pensamientos que hemos tenido hasta el día de hoy, y que justamente si somos capaces de cambiar esos pensamientos desde ahora hasta el futuro, vamos a acabar teniendo otra realidad totalmente diferente, y que justamente esos pensamientos es una elección consciente nuestra. También es muy importante el tema de no juzgar a los demás, o sea, que no tienes que juzgar a los demás, tienes que centrarte en tu persona, de que cada uno tiene su vida y sus circunstancias, y que no tienes que juzgar a nadie, ya que también al final estás desprendiendo energía negativa. El hecho de juzgar también significa que no confías en ti mismo, porque no... O sea, tienes la necesidad de hablar mal de alguien justamente seguramente porque no tienes nada bueno que hablar bien de ti. Entonces, esa es también una razón muchas veces o se ve muchas veces en ciertas personas cuando están juzgando continuamente a otras y criticando continuamente a otras, es justamente por eso, porque como no confían en sí mismas y no tienen ese amor propio, no pueden hablar bien de sí mismos y necesitan hablar mal de otras personas. También la importancia de que, justamente esto, ¿no? De que no juzgues y tampoco dejes que los juicios sobre ti te influencien, que tú no eres los juicios que dicen sobre ti, tú tienes una mentalidad totalmente abierta y tú eres quien crea tu propia identidad. No tienes que dejar que nadie cree tu propia identidad ni que te etiqueten de ninguna manera. O sobre todo, quizás no puedes controlar el que la gente haga eso, pero sí que puedes controlar esa reacción que tú tienes respecto a que la gente haga eso. Entonces, simplemente por no darle importancia y dejar que la gente opine lo que quiera opinar, porque no tiene sentido poner tu foco y tu energía en eso. También esto sí que lo puedes controlar, el cuidar tu diálogo interno. Es difícil muchas veces tratar este tema y realmente conseguirlo, pero justamente es lo que estamos hablando, de que tienes que tomar esa decisión y realizar ese trabajo interno para conseguir cambiar tu diálogo interno a través de esa ley de sustitución. O sea, muchas veces no podemos eliminar emociones negativas, y tampoco es necesario eliminar esas emociones negativas porque nos hacen aprender muchas cosas. O sea, cuando tú tienes una emoción negativa no es algo malo como tal, ya que realmente si tú te paras a reflexionar el por qué tú tienes esas emociones negativas, puedes sacar conclusiones del por qué las tienes y acabar entendiéndote mucho mejor y conociéndote mucho mejor, y a partir de ahí mejorar tu persona. Por eso que no son malas como tal, pero sí que tenemos que intentar esforzarnos en sustituir esas emociones negativas por unas positivas. O sea, aplicar esa ley de sustitución y cambiar esos pensamientos negativos por positivos. Y también ser conscientes de que nosotros tenemos que buscar nuestra propia realización. O sea, no tenemos que buscar la realización de nuestros padres ni la realización de nadie. No tenemos que buscar la realización de nadie, tenemos que buscar nuestra propia realización. No tener que, o sea, no dejar que nadie nos influencie para que nosotros hagamos lo que queramos hacer, simplemente actuar en base a nuestros deseos y ser congruentes con esas acciones que tenemos que poner para conseguir ese objetivo que a nosotros realmente nos va a hacer feliz. También muy importante el hecho del amor propio, ¿no? De que cuando tú realmente te quieres a ti mismo, no le haces daño ni a ti ni a los demás, porque, o sea, muchas veces cuando no te quieres a ti mismo, realmente no le haces daño a los demás de manera, o sea, a propósito, pero como tú no estás bien, no piensas tanto en los demás y no piensas conscientemente en hacer feliz a los demás, y por culpa de esto muchas veces acabamos haciéndole daño a la gente y a nosotros mismos también. Por eso que lo que dijimos antes, no es solo un acto de generosidad hacia ti mismo, el trabajar en ti mismo y en trabajar en esa confianza y en esa autoestima, sino que es también una aportación tremenda tanto a la gente de tu entorno como al mundo en general. Justamente por el tema de lo que hablamos antes de la ley de la atracción, de que tú al final atraes lo que eres, atraes lo que piensas, eh, somos conscientes de que si entendemos esto, somos conscientes de que realmente nosotros somos los únicos responsables de nuestra vida, de que no tiene sentido poner excusas, no tiene sentido echarle la culpa a nadie, porque si nosotros somos
el resultado de los pensamientos que hemos tenido hasta ahora y las acciones que hemos puesto en congruencia con esos resultados, realmente podemos llegar a cambiar nuestro futuro totalmente. Y depende totalmente de nosotros y nosotros somos los responsables totales de los resultados que hemos tenido y que vamos a tener en el futuro. Por eso el tema de la responsabilidad de uno mismo y entender un poco ese concepto de la balanza de entrenamiento, de que el 99% de la importancia, o sea, para conseguir un objetivo, el 99% son los pensamientos y el 1% de las acciones que tenemos que hacer acorde con esos pensamientos, pero que tenemos que enfocarnos mucho en ese ser, no tanto en el hacer o en el tener, sino en el ser esa persona merecedora de ese resultado. Y uno de esos pasos para realmente acabar siendo esa persona es el admitir que tú eres el único responsable y no echar balones fuera ni poner excusas respecto a lo que no has hecho por una cosa o por otra, sino que tienes que hacerte responsable de tu vida, ya que es que es la realidad, es que tú eres el responsable de tu vida gracias a esa potencia de nuestra mente, gracias a ese poderoso instrumento que está a nuestro servicio para poder conseguir lo que queramos conseguir. Pero a la vez también tenemos que entender de que justamente, o sea, la perspectiva que nosotros tenemos de las cosas es respecto a la información que nosotros hemos adquirido en todo este tiempo. Entonces, ser conscientes de que el mundo no es como nosotros lo vemos, sino que el mundo, o sea, hay tantas realidades como personas en el mundo, porque cada persona tiene una información diferente y cada persona tiene una perspectiva diferente, por lo tanto, de las cosas. Por eso que tienes que abrir tu mente a muchas más posibilidades y entender de que no todo va a ser como tú creas, sino que realmente puede haber muchas más perspectivas respecto a todas las situaciones que existen en el mundo. También, este punto es bastante importante, el tema de realmente cuando tenemos emociones negativas, permitirnos librarnos de esas emociones negativas, pues dejándonos sentirlas. Y es un poco lo que dije antes, ¿no? De dejarnos sentir esas emociones para entender el por qué tenemos esas emociones y acabar, pues a través de esa ley de sustitución, cambiándolas. Pero para poder cambiarlas, primero tenemos que entender la raíz de dónde vienen esas emociones negativas. Justamente por eso tenemos que ser conscientes de lo que sentimos, no tener esos pensamientos limitantes o esos paradigmas respecto a lo que podemos llegar a conseguir o no, sino intentar eliminar esos paradigmas y que si tú realmente crees que no eres, pues imagínate, valiente para conseguir un objetivo o que no eres capaz de conseguir un objetivo, no tienes por qué serlo, sino simplemente tienes que pensar que lo eres, simplemente tienes que eh, realmente intentar convencerte a ti mismo de que lo eres, o sea, intentar reprogramar ese pensamiento que tú tienes de ti mismo y actuar en congruencia con esa persona que quieres llegar a ser. Y acabando, o sea, y accionando de esa manera y pensando de esa manera, vas a acabar siendo esa persona. También el libro le da mucha importancia a la gestión emocional, ya que te dice el libro de que la calidad de tu vida es la calidad de tus emociones. Por eso el trabajar en ti mismo también en esa inteligencia emocional es totalmente fundamental para acabar siendo feliz también. Y ahora te trata el tema un poco de la salud, de que la mente es tan poderosa, o sea, te habla un poco de eso, de la física cuántica en general, y también te trata el tema de casos más concretos como el tema de las enfermedades psicosomáticas, de que una enfermedad psicosomática es que la psique, la mente, enferma al soma, que es el cuerpo, y te habla de que realmente a través de tus pensamientos hay personas que se enferman, o sea, no porque realmente hayan tenido algo, les haya pasado algo, sino que a través de sus pensamientos son capaces de enfermarse a sí mismos y que también a través del efecto placebo son capaces de curarse a sí mismos. Por eso otra vez el libro destaca la importancia de los pensamientos y de lo que de lo que realmente te pueden llegar tanto a aportar como a quitar dependiendo del enfoque que tú le des. También trata el tema del tema de los padres, de que si nosotros somos lo que hemos pensado hasta el día de hoy y que nuestras perspectivas dependen de la información que hemos adquirido hasta el día de hoy, obviamente nuestros padres han tenido una gran influencia en nuestra persona desde que hemos sido muy pequeños. Entonces tenemos que ser conscientes de que nuestros padres siempre han hecho lo mejor por nosotros, aunque a veces no lo creamos así, que realmente nunca han hecho nada en contra de nuestra persona. Puede que hayan hecho cosas mal, obviamente, porque todo el mundo se equivoca, pero tenemos que entender de que nuestros padres realmente siempre han querido lo mejor para nosotros. También mucha importancia el tema de los hábitos y que para ser capaz de reprogramar ese subconsciente tenemos que ser capaces de
hacerlo a través de acciones, obviamente. Y una de esas acciones es el tema de los hábitos, de, por ejemplo, agradecer, por ejemplo, afirmar, por ejemplo, visualizar, por ejemplo, meditar. O sea, trabajar todo ese lado mental, emocional, espiritual, físico, tratar todo ese conjunto de cosas. Y los hábitos, pues es una parte fundamental, ya que para poder cambiar nuestras acciones, primero tenemos que cambiar nuestros pensamientos, ya que nuestros pensamientos, a través de nuestros pensamientos desarrollamos una creencia, a partir de esa creencia desarrollamos un sentimiento, y ese sentimiento es el que nos hace accionar, y esas acciones obviamente van a ser las que a largo plazo nos lleven a conseguir ese resultado. También uno de esos hábitos como tal sería el hecho de salir de la zona de confort, de realmente no conformarnos con estar cómodos, sino que lo que nos va a hacer crecer va a ser salir de esa zona de confort continuamente. Y entender de que o crecemos o decrecemos, de si estamos siempre en el mismo punto, no estamos estancados, realmente estamos decreciendo, y por eso la importancia de estar continuamente en movimiento, continuamente accionando, y entender de que muchas veces no necesitamos esa motivación para accionar, sino que es esa acción la que nos acaba dando esa motivación. Pero para tener esa motivación también tenemos que buscar nuestro porqué de por qué hacemos las cosas y darle esa importancia al hacer eso, ya que motivación es una palabra que se puede dividir en tener un motivo y tener una acción, y que para tener esa acción primero tienes que tener ese motivo. Justamente por eso lo más importante, yo diría, es reflexionar sobre todo este tipo de cosas, ya que a partir de ahí, a partir de esa reflexión interna, es donde vas a encontrar tus propios porqués, porque a lo mejor tu porqué no es el mismo porqué que el de otra persona, pero sí que es tu porqué y es lo que a ti te va a mover. También el tema muy importante de ser capaz de decir que no en ciertas situaciones, de que no somos, no tenemos que hacer lo que nosotros, o sea, lo que el resto nos diga, sino que simplemente hay a veces de que si nos proponen un plan y a nosotros no nos va a aportar nada, o sea, ningún tipo de felicidad el hacer ese plan, no tenemos que hacer lo que el resto nos diga, sino que tenemos que ser capaces de decir que no, porque muchas veces cuando le dices un no a las personas, te acabas diciendo un sí a ti mismo. Y realmente te acaba aportando mucho más el decir que no, que el decir que sí a un plan que realmente a ti no te va a llenar en ningún sentido. Entonces, este sería el segundo punto. El tercero habla del tema de que tus deseos son muy importantes y de que puedes llegar a realmente conseguir todos esos objetivos que tú tengas y esos deseos si tú le pones atención, intención y duración a poner y hacer lo que haya que hacer durante el tiempo necesario. Y que destacar, pues vuelvo a destacar un poco de que eso, de que la felicidad no depende de ese cumplimiento de esos deseos, sino que la felicidad depende del tú accionar día a día para conseguir esos deseos y esos objetivos, ya que tú te sientes bien contigo mismo, no por el hecho de conseguirlos, sino por el hecho de realmente tú saber que estás yendo por ese camino que te va a llevar a conseguir ese objetivo. Entonces, estos serían los tres primeros puntos, que son los que tienen más información sobre todo. Ahora voy a tratar los tres siguientes, que el cuarto habla literalmente de la confianza en uno mismo y te da a entender de que cuando tú tienes confianza en ti mismo realmente no necesitas saber dónde está el final de ese camino que te va a llevar a la consecución de ese objetivo, porque tú simplemente confías en que lo vas a conseguir. Por eso no te preocupas por realmente cuándo está el final. Tú realmente sabes que lo vas a conseguir y disfrutas de ese proceso. Por eso ni siquiera quieres que acabe, porque tú estás disfrutando de ese proceso y cuando acabe vas a llegar a ese objetivo. Pero es que realmente ya estás disfrutando, lo cual es que te da exactamente igual cuando llegue ese final. También entender de que todo pasa por algo y que cuando nos pasa algo, el universo pretende enseñarnos algo, que existe una inteligencia universal que nosotros podemos llegar a hacer que actúe a nuestro favor gracias a esos pensamientos positivos, pero que hay cosas que no podemos controlar, de que muchas veces creemos de que tenemos que conseguir ciertas cosas en un determinado momento, pero muchas veces no entendemos de que los deseos se cumplen en el momento perfecto, de que nuestros deseos realmente pasan cuando tienen que pasar y que cuando no pasa algo o pasa algo, todo pasa por algo, y que tienes que tener esa mentalidad de que no necesitas lo que tú crees que necesitas en el momento que lo necesitas. Simplemente aceptar las cosas y seguir actuando independientemente de lo que pase. También el tema de vivir con intención, vivir con un propósito en la vida, valorar tu vida, tener también
entender la importancia de las relaciones, de que tenemos que dedicarnos ese tiempo a nosotros mismos y darnos ese amor a nosotros mismos, pero también tenemos que darle amor a las personas que queremos y trabajar. O sea, tenemos que trabajar las relaciones que nosotros tenemos con las personas y dedicarle el tiempo que esas personas se merecen. O sea, tenemos que realmente eso, dedicarle ese tiempo a las personas que queremos y ser capaces de, para poder dedicarle ese tiempo a esas personas y a nosotros mismos, tenemos que planificar, porque si no planificas, planificas para fallar, planificas para no conseguir esos objetivos. Si no estableces esas prioridades, no vas a tener ese tiempo para las cosas que a ti realmente te importan, ni para las personas que a ti realmente te importan. También la importancia de ser capaces de utilizar la imaginación, de crear una visión personal. Un poco lo que he hablado antes del porqué, de establecer un porqué concreto, una meta concreta, un plan de acción concreto para conseguir ese objetivo. Y tener esa visión a largo plazo, tener esos objetivos a corto plazo, esos objetivos a medio plazo y esos objetivos a largo plazo. Sobre todo esa visión personal de la persona en la cual queremos convertirnos. El quinto punto trata el tema de cómo ser feliz ahora. Trata el hecho de ser capaces de realmente pues, reconectar con nosotros mismos y tener ciertos momentos de paz. El no buscar hábitos negativos para conseguir esa paz, sino cambiar esos hábitos negativos por hábitos positivos. El hecho de estar con nosotros mismos pues, al lado del mar o buscando ese tipo de hábitos que realmente nos den paz a nosotros mismos. También, muy importante, que esto nos pasa a todos muchas veces, el hecho de otra vez de donde pones tu foco, pones tu energía. Y no tenemos que sufrir por cosas que no tienen importancia, ya que gastamos muchísima energía en cosas que no son importantes para nosotros, pero que dejamos que nos afecten. Entender de que solo necesitas también, para sentirte bien tú mismo, solo te necesitas a ti, no necesitas a nadie para sentirte bien. Cuando tú realmente necesitas a alguien para sentirte bien, cuando tú tienes esa dependencia emocional de otra persona, ahí hay un problema, porque si no está esa persona o esa persona hace algo que tú no quieres que haga, te va a afectar muchísimo y esas emociones no pueden depender de nadie, sino que tienen que depender de tu persona únicamente. También ser capaces de buscar esa felicidad, no solo en cosas grandes, sino buscar esa felicidad en detalles pequeños, en cosas pequeñas. En, yo qué sé, una situación con una persona, un detalle, un buen día, lo que sea. Buscar esos detalles que realmente nos hagan felices. Y ser conscientes de que también en el punto de vista de los objetivos muchas veces pensamos de que tenemos que hacer cosas extraordinarias, pero no tenemos que hacer cosas extraordinarias, sino que realmente lo que tenemos que hacer son cosas ordinarias de manera extraordinaria. No tenemos que hacer virguerías tremendas, simplemente tenemos que ser buenos en lo que hacemos. También entender el hecho de que lo que no podemos cambiar y lo que no podemos controlar, no tenemos que enfocarnos en eso y que simplemente tenemos que aceptarlo. Y también ser consciente de que si tú no quieres hacer ese cambio interno en ti, no tienes que hacerte la víctima. O sea, no tienes que seguir quejándote ni seguir diciendo que estás mal, sino que lo que tienes que hacer es aceptar. O sea, si tú realmente no eres... no tomas esa decisión interna y eres congruente con esa decisión, no puedes estar quejándote ni haciéndote la víctima de que te sigue pasando lo mismo que te seguía pasando hasta el día de hoy, porque si sigues haciendo lo mismo que sigues, o sea, que estabas haciendo antes, vas a acabar teniendo los mismos resultados que tenías antes. O sea, si realmente no estás dispuesto a hacer ese cambio interno y a tomar esa decisión, acéptalo y simplemente deja de hacerte la víctima. También muy importante el hecho de aprender a perdonar a los demás. El hecho de que mucha gente piensa de que el hecho de perdonar es un acto de generosidad para la otra persona porque la estás perdonando, pero realmente es un acto que te aporta muchísimo más a tu persona porque te liberas de esas emociones. Realmente te quedas en paz y realmente puedes dejar atrás esas emociones y poder pensar en las siguientes emociones que obviamente tienen que empezar a ser positivas. Pero para que pueda darse eso, tenemos que primero librarnos de esas emociones negativas. También muy importante el hecho de, en el tema de las relaciones, entender de que escuchar es amar. Que muchas veces queremos intentar ayudar a una persona intentando, cuando la estamos escuchando, pensar en qué decirle después, pero realmente esa persona lo único que quiere es que la escuches,
realmente escuchándola es un acto de amor realmente, porque la otra persona está viendo de que tú realmente la quieres, de que realmente a ti te aportan las cosas, que después no sabes decir una respuesta, pues, a lo que te está diciendo, pues bueno, pues vale, pero realmente a ti te ven los ojos que tú la estás escuchando, realmente ve que a ti te importa, por eso es la importancia de escuchar a la gente. Y la importancia tremenda de vivir según tus propios valores, de vivir según tus propios principios. De que nosotros tenemos una personalidad como tal y tenemos que ser acorde a esa personalidad que tenemos. No tenemos por qué cambiar nuestra personalidad. Simplemente tenemos que desarrollar ese potencial nuestro y intentar mejorar en lo que no somos tan buenos y potenciar en lo que sí que somos muy buenos. También el hecho de ser capaz de cuidar tu niño interior, de que haya veces que no tenemos que pensar en objetivos ni pensar en qué deberíamos de hacer, sino simplemente tenemos que hacer un poco el tonto, simplemente realmente disfrutar de la vida eh, haciendo cosas que realmente pues quizás no tienen ningún tipo de sentido, pero que tampoco te importa el que no tenga ningún tipo de sentido. Cuidar ese niño interior y pensar a veces como un niño y disfrutar simplemente por el hecho de poder jugar, por el hecho de poder estar con gente, por el hecho de poder disfrutar sin pensar nada más allá y cuidar ese niño interior. Y también el tener en cuenta de que cuando tú amas las cosas, cuando tú realmente eres capaz de amar, eres capaz de amar a otras personas. Y para amar a esas personas, primero tienes que amarte a ti mismo, pero ser consciente de que el amor, o sea, de que el mundo se mueve por amor en ese sentido, de que nosotros actuamos muchas veces por amor y que sin ese amor no hay acción. O sea, vamos a actuar o por el amor por una persona o por el amor hacia nosotros mismos, pero ese amor está siempre presente en las acciones que nosotros ponemos. Por último, o ya casi último, el hecho de aceptarte a uno mismo, o sea, de llevar a cabo esa aceptación y no dejar que nadie te influencie negativamente, pero también ser capaz de iluminar tu sombra, de que hay una parte oscura dentro de ti seguramente y que muchas veces cuando nos molestan las cosas que hace alguien es porque realmente nos vemos identificados con esas cosas que está haciendo esa persona o con esas acciones que está poniendo esa persona, que justamente por eso nos molesta tanto. También para tener esa felicidad tenemos que ser capaces de sanar esas propias heridas que tenemos del pasado, para el tema de lo que hemos dicho antes, de ser capaces de dejar atrás esas emociones negativas y poder partir desde un nuevo punto para empezar otra nueva vida y una vida mejor para nosotros. Y por último, el último punto es el punto que se titula Todo irá bien, que es básicamente un resumen de todo el libro y te habla un poco, la frase con la que más me he quedado es que cuando confías en ti mismo y trabajas diariamente para adquirir esa felicidad, tú eres feliz en ese proceso, eres capaz de ser feliz en ese proceso y una vez que consigues ese objetivo, obviamente, eres aún más feliz, tanto por la consecución de ese objetivo, por el trabajo que tú sabes que has hecho para conseguir ese objetivo. Y para acabar me gustaría leer una frase que tiene el libro de las primeras páginas, es una frase de Oprah Winfrey, que te dice que el mayor descubrimiento de todos los tiempos es darse cuenta de que una persona puede cambiar su futuro simplemente cambiando su actitud. Por eso la importancia de este libro, la importancia de entender este libro, de interiorizarlo y de sobre todo aplicarlo, porque la información está muy bien, pero el conocimiento es poder, pero mejor dicho, el conocimiento es potencial de poder, el poder real es la aplicación de ese conocimiento. Por eso que espero que te haya servido esta aplicación para entender y tener esa información diferente respecto a este tipo de temas, pero realmente te animo a que realmente pongas en acción, realmente apliques todo lo que te he explicado en este libro, porque realmente cambiando esa actitud, cambiando esa confianza en ti mismo, cambiando esas acciones, cambiando esos pensamientos, vas a poder realmente llegar a cambiar tu vida. Por eso la importancia de este libro, la importancia de entenderlo todo y de aplicarlo, y espero que te haya podido servir esta explicación para poder llegar a conseguir ese objetivo y que realmente te llegue a aportar a largo plazo gracias a que apliques lo que te acabo de explicar y puedas llegar a conseguir todo lo que quieras llegar a conseguir. Así que muchas gracias y mucho ánimo para aplicar todo esto.
Si has llegado hasta aquí, enhorabuena, eres una persona especial que quiere aprender mucho más y quiero comentarte que tenemos una formación para ayudarte a multiplicar por 4 tu velocidad de lectura, multiplicando mucho más la comprensión, y la tienes aquí abajo en el botón de ver más. Tiene un precio de 197 euros, pero ahora mismo está simplemente a un precio reducido de 11 euros durante 24 horas para que la puedas aprovechar, mejorar tu lectura y mejorar tu comprensión. Pues aquí abajo y aprovechalo, nos vemos.